¿Qué tal, jóvenes? Buen día, espero que se encuentren bien ustedes y sus familias. Seguimos con pues nuestras clases en línea. Espero que pues sí esté siendo yo claro en lo que estoy explicando. Si tienen cualquier duda o pregunta, pues pueden ponerla aquí en los comentarios o me pueden escribir a mi correo electrónico. Del modo que sea, pues yo trato de estar al pendiente y de arreglar todo lo que no quede claro. Bien, la clase pasada hablamos acerca de los textos recreativos y específicamente comenzamos a hablar de los textos literarios. Vimos que había tres grupos, hablamos del primero de ellos que eran los textos narrativos. Ahora vamos a hablar de los otros dos que restan, que serían el género lírico y el género dramático. Vamos a empezar con el lírico. Recibe este nombre por un instrumento musical que se utilizaba en la antigüedad, se conocía como lira. Era una especie de arpa pequeña y está muy asociada a todo lo que es la poesía, porque en aquel entonces era costumbre en la antigua Grecia que los poetas acompañaran lo que ellos escribían con música. Entonces las narraciones, las cosas que ocurrían en aquel entonces se distribuían precisamente por medio de la música. Entonces los poetas iban cantando, tocando su lira, y así es como digamos, este va a ser como el primer género literario de la historia, el género lírico precisamente. Entonces textos que ahorita nosotros conocemos de la antigüedad como la Ilíada, la Odisea, pareciera que son textos narrativos porque cuentan una historia, pero en realidad en su origen eran textos líricos porque todo ello estaba escrito en verso. En realidad eran canciones que se recitaban de un pueblo a otro y que por azares del destino pues quedaron registrados ya por escrito, y es así que nosotros llegamos a conocerlos, y gracias a las traducciones pues nosotros ya lo conocemos como si fuera algo narrativo. Bien, como verán ustedes, este tipo de literatura es diferente desde la forma. Es decir, en el texto narrativo lo que importa es la claridad, se escribe en prosa, se usa todo el renglón, se usan párrafos, pero esto no va a ocurrir normalmente con el género lírico. En el género lírico no se van a usar los renglones ni los párrafos, sino que los renglones se van a conocer como versos y los párrafos se van a conocer como estrofas. Cada verso cada verso va a tener que tener ciertas características muy particulares para considerarse como tal. Si no cumple con alguna de estas características, ya no estaríamos hablando de un verso, y entonces se podría conocer como un poema en prosa, que también existen, pero son menos frecuentes. Ahora, así como la narración tenía sus componentes de una forma muy específica, también en el caso del texto lírico vamos a tener componentes que van a ser exclusivos de ese género literario. Así como en la narración teníamos un narrador, que era pues la persona que a través de la cual nosotros conocemos la historia, que puede ser que lo sabe todo, que puede ser que sea un personaje que tiene muchas dudas. En el caso del género lírico, lo que vamos a tener es lo que se conoce como una voz lírica. En este caso, no se trata del autor ni de un narrador, sino que sería, digamos, como aquella persona o aquella voz que está sintiendo lo que expresa el poema. Entonces, si estuviéramos hablando de un poema amoroso, digamos que la voz lírica va a ser la de una persona enamorada. Si fuera un poema donde se expresa odio, pues vamos a hablar de una voz lírica que está llena de odio. Entonces, en ese sentido, pues un autor es capaz de escribir poemas de diferentes temáticas, y eso no significa que él tenga que pasar por todos estos estados de ánimo, sino que él decide qué es lo que quiere plasmar en ese instante y adopta esa voz lírica precisamente. Existe otro factor que es lo que se conoce como el objeto lírico, que en este caso es todo aquello que sirve de inspiración al texto.
es pues sí, digamos, de donde los poetas pueden tomar su inspiración. Y por último tendríamos lo que se conoce como el tema o motivo lírico, que sería, pues como lo dice su nombre, sobre lo que va a hablar el poema. Entonces, bueno, esos son como algunos de sus elementos en el sentido eh, de qué es lo que quieren transmitir. Y en este caso vamos a tener también algo muy importante, que es el uso del lenguaje connotativo. Como saben ustedes, el lenguaje denotativo, ya lo hemos explicado, es cuando nosotros hablamos de una manera lineal, formal, dando a entender de una manera clara y sencilla lo que nosotros estamos expresando. Pero en el lenguaje connotativo es cuando nosotros vamos a adoptar una forma de expresión donde lo más importante no es tanto el ser claros, sino más bien el generar figuras que sean bellas, que sean interesantes, que hagan reflexionar a los espectadores. Entonces eso es lo que se conoce como connotación. Es cuando socialmente se le asignan diferentes significados a una palabra para volverla más memorable. Entonces, pues habrá textos donde se utilicen figuras retóricas, que es cuando precisamente se está tratando de utilizar la connotación. Bueno, vamos a hablar de esto más adelante. Ahora, dentro de un verso, que es lo más común en el género lírico, vamos a encontrar tres fenómenos que van a ser muy importantes, o fueron muy importantes en su momento, que son la métrica, la rima y el ritmo. La métrica tiene que ver con cuánto mide cada uno de los versos. Los versos tienen que estar medidos. No se van a medir por palabras, ni letras, ni centímetros o pulgadas, sino que se van a medir por el número de sílabas. Entonces, dependiendo del número de sílabas, vamos a tener la extensión de cada verso. Los versos normalmente deben de tener un mínimo de 2 sílabas y un máximo de 14. El mínimo son 2 porque pues tiene que expresar algo. Inclusive podría haber versos de una sola sílaba, pero hay una regla del acento final que va a hacer que cualquier verso de una sílaba va a terminar contando como si fueran 2 sílabas. Y el máximo que puede llegar a tener son 14, porque después de las 14 sílabas ya es muy difícil conservar un sentido de armonía, entonces ya se volvería una prosa. La rima, como saben ustedes, es cuando nos fijamos en cómo terminan las palabras. Si terminan de la misma forma, pues vamos a considerar que rima. Si no es así, pues entonces no está rimando. Y van a existir dos tipos de rima, que serían la consonante y la asonante. La rima se va a determinar a partir de la última sílaba tónica de una palabra. Entonces sería la última vocal acentuada. Entonces, si toda la palabra es igual a partir de la última sílaba acentuada, vamos a tener rima consonante. En el caso de las palabras como oso y riesgoso, ahí esa terminación oso sería lo que está rimando. Y la rima asonante es cuando coinciden únicamente las últimas vocales acentuadas. Entonces podemos tener dos palabras como libro y percibo. Entonces ahí tenemos que las últimas vocales son I, O en ambos casos, y entonces esa sería la rima asonante. Todo esto lo pueden revisar de una manera más clara en la página 83 de su libro. Ahorita solamente se los menciono porque tenemos que cubrirlo. Y pues esa sería la forma de determinarlo. Por último está el ritmo, que es lo único que sigue siendo obligatorio en un poema, que en este caso sería el patrón de sílabas tónicas y átonas que hay dentro de un verso. Entonces, si ustedes leen un poema en voz alta, se darán cuenta de que a veces, inclusive sin querer, pareciera que uno está cantando.
Esto se debe a que los escritores intercalan estas sílabas tónicas y átonas de tal manera que le dan un ritmo al escrito. Entonces, pues eso es algo muy característico del género lírico. Bueno, y vamos a continuar entonces con lo que es el género dramático. En este caso, lo que vamos a tener es una representación. En el género dramático o en la literatura dramática, nosotros no tenemos narrador ni una voz lírica, sino que nosotros como espectadores vamos a ver directamente a los personajes interactuando frente a nosotros y contándonos la historia. Entonces en este caso no vamos a tener un narrador, simplemente tenemos a los personajes y vamos a ver cómo en un texto pues vamos a tener ahí por escrito lo que los personajes dicen, y en el mismo texto, entre paréntesis, van a estar las acotaciones, que son las indicaciones que los personajes deben seguir, pero sin hablarlas. El género dramático también es muy antiguo, también nace en la antigua Grecia. Dentro de esta familia del género dramático existen dos grandes familias, que son la tragedia y la comedia. En la tragedia vamos a ver asuntos serios, vamos a ver historias tristes, desgarradoras, y en el caso de la comedia, pues como lo dice su nombre, vamos a ver situaciones que nos van a hacer reír, que sí pueden llegar a hacernos reflexionar, pero nunca de una manera tan emotiva como si puede pasar en una tragedia. Entonces, si ustedes van a teatros, en muchas ocasiones van a encontrarse por ahí que hay en algún lugar van a aparecer dos máscaras, una con una cara feliz y otra una cara triste, en representación precisamente de la comedia y la tragedia. Dentro ya de una obra de teatro vamos a ver que todas deben dividirse en actos y escenas. Los actos son las unidades más fáciles de identificar, porque se distinguen con el momento en que abre y cierra el telón. Siempre que el telón se abre o se cierra, sabemos que está terminando un acto. Tradicionalmente las obras tenían 3 actos, pero esto pues ya no es una obligación ni mucho menos. Puede haber obras de muchísimos actos o de un solo acto, ya depende de cada autor. Y la otra unidad en que se divide en las obras de teatro son las escenas. Las escenas están marcadas por la entrada o salida de algún personaje a escena. Entonces, siempre que algún personaje entra o sale, consideramos que ahí empieza o termina una escena. Los personajes, pues aquí también se van a clasificar de una manera parecida a lo que sería un texto narrativo. Vamos a tener a personajes protagonistas y a personajes secundarios. Y suele también haber un antagonista, que es quien va a tratar de que el protagonista no logre su cometido, y en ese aspecto pues llegan a tener más o menos como la misma importancia. Ha habido dentro del teatro así como muchísimas variantes, desde lo que era el teatro griego, el teatro del siglo de oro, y en la actualidad pues ya hay otras formas teatrales. El cine también de alguna manera se deriva precisamente de estas representaciones, pero pues la idea en este caso pues es que nosotros podamos ver una historia vivida y representada por las personas, por los personajes que están dentro de esta historia. Es importante esta cuestión del texto dramático, porque el proyecto de este último parcial tiene que ver con que ustedes desarrollen un guión y lo representen en video. Va a ser un proyecto individual porque ahorita no podemos juntarnos en equipo. Les voy a dejar las instrucciones en Blackboard con la rúbrica, y cualquier duda que haya pues la vamos a ir resolviendo sobre el camino. De hecho, pues buena parte de las actividades de esta semana van a estar dedicadas a que vayan avanzando con su proyecto. Entonces, pues la información ya completa la van a tener ahí en Blackboard. Cualquier cosa que necesiten saber me pueden escribir a mi correo o pueden preguntar aquí en el mismo video y yo les respondo. ¿De acuerdo? Entonces, pues espero que sigan bien, cuídense mucho y nos vemos en la próxima.